Bueno, alabados sea Jesucristo, chicos de tercero. Bueno, el día de hoy, la clase número 3 se relaciona con las características de las bacterias, los protistas y los hongos, ¿sí? Entonces vamos a ver las características de cada uno. Las bacterias, al igual que los protistas, son de la misma clase de hongos, pero los protistas, recordemos que tienen, como su propio nombre lo dice, son diferentes a las bacterias, ¿sí? Entonces, son bacterias, pero totalmente diferentes a las bacterias que comúnmente conocemos. Por ejemplo, las bacterias y sus características. Las bacterias son seres vivos que solo pueden observarse a través del microscopio. Son tan pequeñitas, tan chiquiticas, que solamente un microscopio puede realizar esa función de verlas, de analizarlas, de estudiarlas para ver de qué son. Por ejemplo, si vamos a ver una bacteria, como lo mismo pasa con la célula es tan chiquitica que solamente se puede observar con microscopio, al igual que la bacteria es unicelular, recordemos, es unicelular, entonces solamente tiene una célula y por eso es tan pequeño, solamente lo conforma una célula. Y así es como la bacteria funciona, ¿sí? Por ejemplo, las bacterias son procariotas, tienen célula procariota y según la manera como obtienen el alimento, las bacterias pueden ser autótrofas o heterótrofas. Hay algunas bacterias que son heterótrofas, ¿por qué? Porque se alimentan de otros seres para poder sobrevivir, y autótrofas porque hay algunas bacterias, como ya lo había explicado en la clase, que fabrican su propio alimento. Las bacterias autótrofas toman la luz y el agua de los nutrientes, o sea que toman, igual que las plantas, toman la luz solar, el agua y los nutrientes del suelo para fabricar su alimento. Y las bacterias heterótrofas toman su alimento de otros seres vivos. Por ejemplo, los cocos que están acá, son bacterias que nos pueden dar a nosotros los seres humanos o a los animales y por eso a nosotros nos vacunan contra eso. Entonces, las bacterias, esas bacterias se tienen que alimentar de un ser vivo para poder sobrevivir. Acá están los tipos de bacterias que se clasifican en bacilos, cocos y espirilos. Los cocos son estos, digámoslo así, son bolitas así. Los bacilos son como bastoncitos más alargados, vibrios son como unas partículas unas bacterias, perdón, muy particulares, tienen una forma como de, digámoslo, de comilla, digámoslo así. Y los espirilos son como las lombrices, los conocemos como lombrices que nos dan, que dicen las mamás muy comúnmente, dice, no consuma tanto dulce que las lombrices le crecen. Es por eso, los espirilos son como gusanitos ahí dentro de nuestro organismo que nos pueden también dar a nosotros, que son bacterias, y esas son heterótrofas porque se alimentan de lo que nosotros comemos, ¿sí? Y los cocos, hay una que se almacena más que todo en los pulmones, que se llama la neumococo, ¿sí? Y así es como nos enfermamos. Según su relación con el ambiente y con otros seres vivos, las bacterias pueden ser saprofitas, simbióticas o parásitos. Las saprofitas es, por ejemplo, que se alimentan con organismos en descomposición. ¿Se acuerda cuando estábamos viendo el buitre en la, en la imagen anterior de la clase pasada? Eso lo mismo pasa. Las saprofitas se alimentan de material en descomposición. Por ejemplo, si un árbol está caído y está en proceso de descomposición, ahí crecen hongos. Si por ejemplo hay en la tierra hay seres que se están descomponiendo, ahí crecen hongos. Por ejemplo, en la popó de los caballos y las vacas, ahí crecen hongos porque eso es un material descompuesto, ya que ellos tiran, ¿sí? Ya el pasto todo consumido, ya todo absorbido por los nutrientes, entonces así es como se forman las saprofitas. La simbiótica es que se asocian con que se ayudan mutuamente. Por ejemplo, hay bacterias que pueden ayudar al medio ambiente, hay otras que no pueden ayudar al medio ambiente como tal, ¿sí? Pero las simbióticas se ayudan mutuamente. El ser vivo ayuda a la bacteria y la bacteria ayuda al ser vivo, ¿sí? Entonces, esas son las simbióticas y tenemos los parásitos, que son los peores. ¿Por qué? Porque los parásitos se adhieren a un ser vivo, se adhieren y perjudica al ser vivo que está ahí. Por ejemplo, nosotros los seres humanos, ¿cuál es uno de los parásitos mortales que nosotros tenemos? Los piojos.
Los piojos son parásitos, ¿por qué? Porque chupan la sangre de la cabeza, del cuero cabelludo, y al chupar la sangre, esos parásitos se adhieren, se reproducen, dejan liendres, y las liendres se convierten en nuevos piojos. Y por eso eso puede dar una enfermedad que se llama anemia o leucemia, ¿sí? Porque tanto yo conocí una niña cuando yo estudiaba, más o menos, de 10 años, que pues, en esa edad tenía mucho piojo, demasiado, uno le abría el pelo y eso eran piojos tremendos. Y ya le estaban saliendo granos. ¿Por qué? Porque los piojos perjudican al ser vivo que lo esté, por ejemplo, las garrapatas, lo que son garrapatas. Hay un pez que en vez de hay un pez que se le ingiere un parásito de esos y reemplaza la lengua. En vez del pez cuando se alimenta, en vez de llevárselo a su organismo, el parásito se come todo lo que el pez consume y hasta llegar a la muerte. Ellos se ubican más que todo en esta parte que es la lengua, pero eso pasa en en los peces. Pero en los ríos, si hay un animalito en los ríos, por ejemplo, entre los niños y las niñas cuando van al río y hacen chichi, ellos atraen como un parásito, atraen el chichi, el aroma de la orina, atrae un parásito y eso se le mete por la uretra. Bueno, ese es otro cuento más que también puede enfermarnos porque es un parásito que se tiene que alimentar de nosotros, ¿sí? Vamos a ver las características de los protistas. Los protistas son unicelulares y su única célula es eucariota. Se divide en algas, protozoos y mohos deslizantes acuáticos. Las algas son autótrofas y los protozoos son heterótrofos. Acá tenemos las algas que crecen en los ríos, en los mares, son autótrofas porque como su nombre lo dice son plantas y eh, tienen células procariotas, ¿sí? Y los protistas son esta parte, ¿sí? Entonces, estas algas, ¿por qué tienen esas características y por qué no serán igual a las otras plantas? Porque ellas tienen que sobrevivir bajo el agua y por eso se clasifican dentro de los protistas, ¿sí? Y tenemos los protozoos, que también son un tipo de bacteria, un tipo de como de larvitas, que esas sí tienen más partes que las bacterias, pero también son como dañinas y viven dentro del agua. Digamos, los hongos y sus características. Los hongos son eucariotas y su alimentación es heterótrofa. Puede ser unicelular o como las levaduras o multicelulares como los champiñones. ¿Sí? Como yo le decía, los hongos, la levadura, como la pregunta del primer taller, que es, ¿por qué no se le tiene que echar levadura al pan para que pueda crecer, para que pueda ser esponjosito y es una clase de hongo? ¿Sí? Los champiñones son multicelulares, la levadura es unicelular, la mayoría de los hongos se conoce como descomponedores. Como lo vimos en las saprofitas, los hongos son descomponedores. Muchos de los hongos crecen en cosas en descomposición. Acá vemos tipos de hongos, ¿sí? Y en descomposición de animales y plantas. De esta manera ellos devuelven los nutrientes al suelo para que las plantas dispongan de ellos. Ellos ayudan también mucho a las plantas. ¿Por qué? Cuando crecen en un material en descomposición, ellos devuelven nutrientes a la tierra para que pueda ser alimentada. Por eso, en muchas partes utilizan las heces es la defecación de los animales para poder poder abonar la tierra, ¿sí? En muchas partes utilizan esa parte. Y por eso, en muchas fincas utilizan ese como un abono natural. Y crecen hongos, y los hongos le dan esa disposición a la tierra para que se alimente, ¿sí? Entonces espero que pues esté claro y que pues lo vean muchas veces para por si tienen alguna duda. Estamos hablando, se me cuidan mucho.